Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos, que hasta este día que todavía el Señor no ha venido a buscar a su iglesia, me han estado acompañando junto aquí a la familia en esta cuarentena en nuestro querido país, en el sexto día de la segunda etapa de la mal llamada tal vez cuarentena, porque cuarentena tiene que ver con 40 y era el tiempo en que se cerraba a la gente en la época de justamente de expansión viral. El consejo era que quede 40 días encerrado. Bueno, ahora estamos haciendo lo que se llama restricción social, algo parecido a una cuarentena, aunque la cuarentena tendría que ser 40 días. Pero bueno, este es el sexto día de la segunda etapa, la primera fue de 15 días. Esta segunda etapa creo que es hasta el día 12. Y así estamos viviendo esta segunda etapa de cuarentena, sexto día, aquí en la República Argentina. Hoy día 6 de abril del 2020 y compartiendo aquí con la familia. Realmente estábamos conversando que tal vez no estamos, como no hay mucho que hacer, y bueno, ¿qué hacemos? Cocinamos. Yo creo que al final de la cuarentena vamos a estar un poco excedido de pesos, y creo que nos está pasando a todos, pero bueno, pero tenemos tiempo para estar con la familia. Si bien algunas personas hablaban de una cuarentena donde en la familia comienza a haber muchos roces, muchísimas dificultades dentro de la familia por estar todo el día juntos, nosotros damos gracias a Dios y podemos vivir una cuarentena con el Señor Jesucristo en nuestro hogar, un tiempo con la familia que no teníamos de hace de un periodo bastante largo, y realmente estamos disfrutando sabiendo que si el Señor no ha venido en este tiempo todavía, pronto, y tenemos que comenzar las actividades normales, hemos disfrutado un precioso momento como familia, un tiempo de estar juntos que tal vez no se va a repetir por mucho tiempo, o por un periodo largo, porque las actividades luego van a ser incesantes. Así que damos gracias a Dios por este periodo. Y si bien no debemos olvidarnos de, al salir a la calle, llevar todos los medios de protección posible, porque debemos cuidar a los demás en la calle, pero también debemos cuidar a la familia al regreso. Así que les invito a extremar, si a alguno le es posible, tener hasta guantes de nitrilo, de látex, que pudiera usar. Yo les aconsejo que lo usen, que hagan un esfuerzo extra, tal vez, si les es posible. Sí, un poco de alcohol en gel, y en todo momento lavándose las manos, usando estos pequeños, grandes modos de cuidarnos, y cuidándonos a nosotros también cuidamos a los demás, y especialmente cuidamos a nuestra familia y todo nuestro entorno, para que al final de esta crisis que está cobrando muchas vidas, que dicho sea de paso, en la Argentina todavía no empezó, pero ruego a Dios que no empiece. Estamos orando para que algo ocurra, que nuestro país nunca llegue al extremo en que llegó Ecuador, en que llegaron lo que está pasando en Estados Unidos, en Italia, en Chile, en Brasil. Y por ejemplo, mirábamos las noticias casi con tristeza, que en Brasil, a causa de la negativa, y no me meto en política, no se trata de eso, pero a causa de la negativa de su presidente de frenar un poco lo económico, no detener la economía, sino acomodar la economía,
y en lugar de fabricar elementos para la salud, están cavando muchísimas tumbas, ya preparándose para directamente enterrar aún a los que todavía no murieron. Y me parece triste, y nosotros como seres humanos no deberíamos tomarlo como natural a esto, porque esto que está pasando es algo extraordinario y como les decía antes, los acontecimientos extraordinarios no se van a detener. Así que un saludo grande a todos los que ya se están conectando. Paola desde Granby, Canadá, está Gloria, está Ramón, está Marita, está unos cuantos nombres que ya pasaron, no pude mencionar ni retenerlos a todos, pero bienvenidos y gracias por acompañarme en este momento para compartir este tiempo. Y realmente, si el Señor no viene, cuánto anhelo volver a aquella preciosa ciudad en la provincia de Quebec, en Canadá, que es Granby, muy pegadito a Montreal. Allí un montón de amigos y también en Montreal que Dios nos ha permitido conocer en tanto y cuanto predicamos y compartimos la palabra de Dios. Así que gracias al Señor por este tiempo bendito, y realmente les decía, no asumamos como algo natural la muerte. Estas cosas que están ocurriendo van a sucederse una tras otras. No nos acostumbremos, aunque va a pasar a ver muchos muertos tirados, y parece que lo que miramos por YouTube o por televisión es como una irrealidad, y como si eso le pasó a otra gente y no a nosotros. Pero lo que está pasando es tremendo. En Ecuador, en Guayaquil, gente quemando los cadáveres de su familia en la vereda porque no hay quien los retire. No hay quien lleve los cuerpos, tirándolo en cualquier basurero porque ya están contaminando la casa. Y el hombre comienza en estos tiempos de crisis, comienza a sacar toda su naturaleza feroz y animal, que es lo que busca Satanás, que de nosotros arrancar todo rasgo de humanidad, todo rasgo de eso que Dios puso en nosotros, que es la solidaridad, el amor el uno por el otro, aún el respeto por el cuerpo de alguien que partió de este mundo, el respeto de aquel que partió de este mundo, y no como los animales, que murió un hijo y bueno, los animales asumen que ya murió y prácticamente algunos los dejan, aunque hemos visto hasta rastro de dolor en muchos animales al ver sus hijitos muertos o sus crías muertas. Pero estamos asumiendo que como sin rastro de humanidad, la muerte del otro. Y yo quiero decirles, pidámosle a Dios que no se vaya de nosotros esa característica que Dios puso en nosotros, que es la solidaridad, que nos distingue de todo lo demás, de todo el reino animal, porque además nosotros somos animales racionales, capaces de pensar. No nos volvamos como animales irracionales, porque no agrada al Señor, porque o si no, no se puede entender aquellos enfermeros y médicos, por ejemplo en Italia, en España, en Estados Unidos, que sabiendo que van a morir, van igual, de todas maneras, van al trabajo a asistir al necesitado. Yo les pido que nos cuidemos mientras el Señor no ha venido. Extrememos los cuidados, cuidemos nuestra familia, que es el tesoro que Dios nos dio. Y realmente cuidemos nuestra familia, pero también al cuidar al otro, cuidamos nuestra familia, al vecino, al compañero de trabajo. Y llamémosles a la conciencia, a cuidarnos entre todos. Porque este es un tiempo que no es común. Y estamos viviendo tiempos que ya no van a ser comunes de aquí en más.
Así que vamos a orar. Quiero pedir que Dios nos bendiga a todos juntos. Que Dios nos bendiga lo que estamos compartiendo, esta reunión. Realmente quiero que el Señor nos pueda cuidar en este tiempo de crisis y que el Señor extienda su mano de misericordia sobre todos nosotros. Quiero pedirle que Dios nos bendiga a todos y vamos a orar juntos. Vamos a estar invocando el nombre del Señor. Dice la Biblia, donde están dos o más reunidos, el Señor está con nosotros. Así que yo quiero invitarles a que oremos, porque aquí estamos reunidos, más de 2 personas, no solamente en la casa, sino hoy este medio nos permite a nosotros reunirnos aún a la distancia. Estamos más de 2 reunidos en el nombre de Cristo, y dice el Señor, donde 2 o más están reunidos, allí estoy yo. Y el Señor está en medio nuestro, como tal vez oidor silencioso, y yo les puedo asegurar que si Él está oyendo, también Él va a responder a lo que le pidamos, va a dejar detrás de sí bendiciones. Así que vamos a orar. Oramos juntos en el nombre de Jesús, porque el Señor dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, no dijo en el nombre de esto o del otro, en mi nombre, lo que pidas al Padre en mi nombre, el Padre lo hará. Así que yo les pido, que usted pueda recibir esta palabra, esto que estamos haciendo, de compartir estos tiempos finales, tiempo profético, tiempo que nos está invitando, tiempo que nos invita a creer que los tiempos finales han llegado. Puede tardar más, menos, un poquito más, un poquito menos, la venida del Señor, pero sí, el Señor vendrá, sin lugar a duda. El Señor vendrá por segunda vez, pero antes de venir por segunda vez, Él viene a buscar a su iglesia. Y lo que estamos esperando, ese evento extraordinario, Jesucristo buscando a su iglesia, está a punto de ocurrir. Pero antes vamos a invocar la protección de Dios. Señor, en el nombre de Jesucristo, te pido en esta hora que nos bendigas a todos los que estamos participando de esta reunión, Señor, de estos estudios bíblicos que hemos dado en llamar eventos proféticos, Señor, eventos apocalípticos, tiempos, Señor, tiempos apocalípticos, tiempos de cumplimientos. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros somos la generación que vimos, Señor, el retorno de Israel a su tierra. Somos la generación, Señor, que estamos viendo que los tiempos son ya cumplidos, Señor, y que tú has establecido en el nombre de Jesucristo que hay, Señor, un tiempo para cada cosa, que todo está determinado y que va a ocurrir según tus planes, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Ahora quiero pedirte que bendigas cada hogar, Señor, que bendigas cada hogar en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigas cada hogar, Señor, en el nombre de Jesucristo. No solamente te pido que lo guardes en esta pandemia, de esta plaga, Señor, que está azotando a la humanidad llamada coronavirus, mas en el nombre de Jesús también guarda, Señor, de esa plaga llamada pecado que azota cada hogar. Guarda, Señor, vuelve el corazón de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, y el de la familia, vuelve el corazón de la familia a Dios, para que invocando tu nombre seamos libres de pecado, Señor, y tú mires nuestras vidas, nuestras casas, nuestros hogares con misericordia. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pido por los que están enfermos, sean sanados. Señor, y los que estén solos, tú les des tu cobertura, tu amor, tu cuidado, Señor, y proveas al necesitado. En el nombre de Jesús,
Bendice, Dios mío, a tu amada iglesia que todavía está en la tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Como decíamos, estamos en este tiempo. Yo creo que hoy vamos a cerrar un poco porque hemos estudiado solamente superficialmente toda esta serie de estudios que hemos tenido sobre eventos proféticos, eventos escatológicos, las señales, y que decíamos que esta pandemia es una de las señales que tiene que ponernos en alerta a la iglesia y prepararnos para el arrebatamiento. Y hoy vamos a tratar de hacer un raconto o un cierre a este tiempo y antes de continuar, si el Señor no ha venido, toda esta semana estaremos tratando de estudiar sobre qué significa también el Pesaj o las Pascuas, qué es realmente, qué significa comer o no comer carne para aquellos que dicen que hay que comer, que hay que no comer, que no hay que comer carne en Semana Santa. Bien, vamos a ver qué dice la Biblia, vamos a estudiar a ver qué nos dice el Señor. ¿Se come carne, no se come carne? ¿Qué es las Pascuas? Así que en esta semana estaremos estudiando a partir de mañana los días previos al sacrificio del Cordero Pascual Perfecto, cuyo nombre es Jesucristo. El Cordero Pascual Perfecto, Jesucristo. El cumplimiento de las Pascuas que ocurrió hace 2000 años, justo cuando se cerraba el último día de las 69 semanas que nos hablaba el profeta Daniel y que ya lo hemos estudiado y que ayer terminamos de estudiar. Ayer estudiamos ya la última semana que todavía no ha comenzado, pero decíamos que la Pascua perfecta se cumplió hace 2000 años casi en el sacrificio del Mesías príncipe, que fue muerto e inmolado como cordero sin mancha, cumpliendo el día de la Pascua perfecta. Así que vamos a estar estudiando esto durante la semana. Y Dios me ayude a preparar los temas y a buscar. Así que hoy vamos a hacer un reconto. Comenzábamos este estudio bíblico analizando Mateo capítulo 24, San Mateo capítulo 24. Vamos a leer algunos versículos. A partir del versículo 3 encontramos 3 preguntas. San Mateo capítulo 24 y versículo 3. Encontramos 3 preguntas que le hacen los discípulos a Jesús, a él a solas. Él predicó muchas veces de este tema, de lo que era acontecimiento como que el templo iba a ser destruido, no iba a quedar piedra sobre piedra, y también sobre el fin del siglo y sobre todo eso. Él siempre predicaba. Y fíjense lo que le dicen los discípulos. Versículo 3, capítulo 24, San Mateo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Él había hablado de la destrucción del templo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, 3 preguntas le hacen. ¿Cuándo ocurrirá? ¿Cuándo ocurrirá? Le dicen los discípulos, la destrucción del templo. ¿Cuándo será tu venida? Y el fin del siglo, el final de todo. Cuando se terminan los tiempos, cuando Dios hace cielo nuevo y tierra nueva. Y ahí Jesús comienza a darle una serie de señales, porque no les da exacto el día y la hora. Aunque tenemos que saber que para la venida de Cristo por segunda vez a la tierra, donde dice, y acá es donde hay una gran confusión aún en el pueblo evangélico que conoce la Biblia, hay una gran confusión en esta palabra, dice, y Jesús empieza a darle señales, y oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan,
Y acá dice algo que ha causado una gran confusión. Hasta el día de hoy alguien me decía, pero todavía, y dice, pero aún no es el fin. Entonces muchos cristianos evangélicos que son la iglesia de Cristo están confundidos con esta palabra, pero aún no es el fin. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, lo que está viendo ahora, hambres que viene inmediatamente, terremotos en diferentes partes, ya está ocurriendo. Y todas estas cosas es principio de dolores. Decíamos, acá hay una gran confusión entre el principio de dolores. Dice, pero el Señor dijo que todavía no es el fin. Ahora, hay que entender que el arrebatamiento de la iglesia no tiene nada que ver con el fin, ni tiene más bien que ver con los principios de dolores, porque la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación, sino que va a haber el principio de dolores y luego la iglesia es arrebatada y ahí comienza el tiempo, ahí comienza así a marcar el tiempo, el principio del fin. Así que guarde bien esta palabra y yo te invito, mi querido hermano, mi querido amigo, sobre todo hablo a aquellos que ya tienen estudiado la palabra de Dios, pero al que no lo tiene, le invito a que busque estos pasajes, que lo lea. Si quiere mandarme mensaje por después, estoy dispuesto las 24 horas para seguir hablando de este tema. Mi tiempo no termina, no es que yo cierro el estudio y ya no me comunico con nadie, sino a todos aquellos que tengan intenciones de entender más, estoy a su disposición. Así que, pero esta palabra, hoy mismo me decía alguien cristiano de mucho tiempo, me dice, sí, pero esto todavía no es el fin. Claro que no es el fin, pero no confundas el fin con el arrebatamiento de la iglesia, dice. Le decía, este todavía no es el fin, es para los judíos y para toda la humanidad que se quede una vez que la iglesia haya sido arrebatada. Es decir, a partir de allí que la iglesia es arrebatada, nuevamente el reloj profético de Dios pasa a ser el pueblo de Israel y todo lo que acontezca con la humanidad va a estar marcado, aunque ya está ocurriendo esto, va a estar marcado con lo que le pase a Israel. Nuevamente en Israel, en esa zona, allí también donde está Persia, donde está Babilonia, en esa zona se va a definir el fin del mundo. Aún en Israel va a ser la última guerra de Gog y Magog. Así que, pero yo quiero enseñarle estas cosas para que usted rinda su corazón a Cristo y pueda decir, yo no voy a estar cuando ocurran estas cosas, porque el Señor me habrá llevado en un abrir y cerrar de ojos. Y ahora vamos a leer esto solamente para ir entendiendo lo que el Señor está diciendo. Vamos a seguir leyendo algunos versículos. Dice, por tanto, dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y estamos hablando, esta señal es claramente para los judíos. La abominación desoladora no tiene nada que ver con la iglesia, porque eso va a ocurrir cuando se construya el tercer templo judío, que el que lo va a construir es el anticristo, el que va a ser el gobernante mundial de ese momento, es quien va a facilitar, va a crear una paz duradera entre judíos y musulmanes, judíos y árabes, y allí se va a construir el tercer templo. Y la abominación desoladora tiene que ver que cuando se va a adorar a Dios, se sienta Él mismo, como hemos leído ya, de tal manera que se sienta para que lo adoren como Dios, haciéndose pasar Él mismo por Dios. Ese es el comienzo de la desolación, ese es el comienzo de lo que es la abominación desoladora, pero la iglesia ya no va a estar. Y yo quiero recalcar 1000 veces tal vez esta palabra, porque quiero que usted no esté cuando ocurran estos eventos.
Es mejor no ser testigo de estas calamidades porque van a ser días terribles. Si usted cree que con el coronavirus es terrible, estos días van a ser terribles de tal manera que en 7 años habrán muerto 6.000 millones, no 6 millones, no 600.000, 6.000 millones de seres humanos, porque las 3/4 partes de la población de la Tierra habrá muerto en solamente 7 años y habrán muerto de forma atroz. Y en ese momento, como ya hemos leído, como hemos estudiado los 4 jinetes, el último jinete llamado muerte y el infierno va a caminar detrás y se va a mover tan rápido juntando almas y llevando al infierno tanta gente. Las almas van a ser llevadas rápido al infierno, pero la Biblia dice que los cuerpos van a quedar por meses sobre la tierra. Y ya estamos viendo, para que podamos entender, esas cosas están pasando. Los cuerpos se acumulan, se apilan en Guayaquil, se apilan en Estados Unidos, Nueva York, se apilan en Italia, en España. Lo que no saben qué hacer, mueren más gente de lo que se puede enterrar, y eso está ocurriendo en este tiempo. Yo ruego a Dios para que ninguno de los que estamos participando en esta noche podamos ver y ser testigos de cuando empiece la abominación desoladora, sino más bien que seamos arrebatados juntamente con la iglesia. Dice así, el que esté en la azotea, y esto es lo que da la pauta para que pueda entender a qué se refiere. Esto no es para la iglesia, sino que es para Israel. Entonces los que estén en Judea, y Judea, ¿dónde es? Es Israel. Huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de la que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y yo les digo, si bien el guardar un día, el sábado o el domingo, dice la Biblia que el que guarda el sábado para Dios guarda y el que guarda el domingo para Dios guarda, pero también está dando la pauta que una gran cantidad de gente que guarda el día de reposo, el día sábado, no va a partir con el Señor, y no es porque guarde el sábado, no, sino porque su doctrina es errónea, porque han tergiversado, porque tienen un error doctrinal, y el Señor perdona pecados, pero en los errores doctrinales, si no lo corregimos, nos lleva al infierno. Y hay una doctrina que parece evangélico, que guardan el sábado férreamente. Atentos, no sea que tu vida sea el día sábado. Esta doctrina, uno de los errores es que ellos no están esperando el arrebatamiento de la iglesia, ellos están esperando recién la segunda venida de Cristo. Que mire, si quiere entender, la segunda venida de Cristo va a ser así, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Todo ojo lo verá, todo ojo lo verá. Todo ojo lo va a ver cuando Él venga por segunda vez. Pero nosotros, la iglesia, no estaremos. Y esta advertencia para los que orad para que vuestra huida no caiga justo en día de reposo. Hay de las que críen, las que están criando nuevamente, porque los niños habrán desaparecido y serán nuevos embarazos, niños pequeños, nuevos embarazos. Pero eso para estudiarlo en otro momento, porque no hay mucho tiempo. Así que el Señor le estaba respondiendo a los judíos, le estaba respondiendo a sus discípulos, que ellos eran parte, y sobre todo en este Evangelio según San Mateo, que fue escrito especialmente para los cristianos, los que se habían convertido,
de Israel, para que ellos entiendan las profecías de acuerdo a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Pero esto, todo ojo lo verá, y esto trae gran confusión a muchos cristianos, porque si tú estás viendo la segunda venida de Cristo porque atravesaste la gran tribulación, y eso sería muy terrible. Dice, orad pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, lo que el pueblo de Israel y muchos pueblos que han sido masacrados, como el pueblo armenio, si quieres pensar, que han vivido verdadero genocidio, terrible dolor. Aún nuestros aborígenes americanos, cuando vinieron los blancos por primera vez, cuando llegaron los europeos, que fueron masacrados, terrible dolor. Pero dice que en ese tiempo ese dolor nunca lo hubo y nunca lo va a haber después de esto. Yo no quiero estar ahí, yo no quiero ser parte de ese momento. Y después vamos a estudiar, cuando, si Dios permite, si el Señor no ha venido, la otra semana retomemos ya los acontecimientos escatológicos durante la última semana, durante el gobierno del Anticristo, para ver todas las cosas que van a ocurrir y que es mejor no estar, que seamos arrebatados juntamente con la iglesia. Así que esto es para tener una idea de la introducción, y yo quiero decirles, si bien la Biblia dice, esto es principio de dolores, todavía no es el fin, no dice para la iglesia, dice para los que se van a quedar. Y vamos a Primera Tesalonicense, vamos a Primera de Tesalonicense, capítulo 4. Primera de Tesalonicense, capítulo 4, ahí vamos a estar estudiando algunas cosas que dicen para los que sí nos vamos con el Señor, para entender que la iglesia no va a pasar por esto. Y yo le estoy animando porque nosotros tenemos la capacidad de decidir si vamos a pasar o no por estas cosas. Nosotros podemos decidir si vamos a pasar por estas cosas, solo nosotros. Nosotros decidimos si nos quedamos o nos vamos. Nosotros decidimos, yo le decía ayer, nosotros decidimos si vamos al cielo o al infierno. Algunos dicen, Dios sabe a dónde te va a mandar. No. Nosotros decidimos dónde vamos a pasar la eternidad. Es lo único que el Señor no decide. Lo demás decide el Señor. Porque tengo libre albedrío y la capacidad de escoger dónde voy a pasar el resto de la eternidad. Así que vamos a leer segunda de Tesalonicenses. Quiero mandar un saludo grande a mi tía y a mi prima Leonor, mi tía Dominga allá en Resistencia Chaco, que también nos están viendo y compartiendo este tiempo, que Dios me ha regalado poder predicarles el Evangelio, y ellos han recibido, han abierto su corazón y su casa al Evangelio, así que damos gracias a Dios por esto. Vamos a leer entonces lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 4, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, es decir, no es mi palabra, dice el apóstol Pablo, es en palabra del Señor. Primera Tesalonicenses 4, versículo 15. Dice así, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos los que durmieron, dice. Y acá entiendan la venida del Señor porque pareciera una confusión, pero Él está diciendo hasta el momento en que el Señor venga a buscar a su iglesia. Y mire por qué le digo esto. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, lo que todavía no estemos muertos, dice, de los cristianos, seremos arrebatados
¿sí? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. El Señor no viene a posar sus pies sobre la tierra. En el aire nos encontramos. Los que murieron en Cristo, los que murieron siendo salvos, los que murieron siendo salvos, y luego ellos son resucitados. Luego nosotros, dice, luego nosotros, lo que hayamos quedado, nos reuniremos con Él, ¿dónde? En las nubes, y allí, y de allí al cielo, y ahí moraremos con Él, y de allí nos vamos con Él, dice. Por tanto, dice, alentaos unos a los otros con estas palabras. Y cuando vea que las cosas se ponen muy difíciles, dígale a su hermano, dígale a un amigo, dígale a su familia, Cristo viene pronto a buscarnos, anímate, tranquilo. Nosotros no vamos a ver lo peor de las cosas, lo peor todavía no ha llegado, pero nosotros los que creemos en Cristo no vamos a pasar por esto, dice. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Estamos leyendo 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y acá hay un misterio revelado que Pablo nos dice. Dice que cuando digan paz y seguridad, no cuando hayan, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Atento a las noticias, porque ustedes saben que el presidente Trump ha preparado un documento para que firmen tanto los árabes como título paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad, dice la Biblia, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Sí? Vamos a pasar a Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, vamos a estar leyendo desde el verso 1 en adelante. Y estamos dando el reconto final para tener... Esto es muy superficial lo que hemos estudiado todos estos días, mucho más profundo. Por eso yo les animo a que puedan estudiar la palabra del Señor, dice. Y esto no es para meterle miedo, sino para que usted esté alerta, porque en el Señor hay salvación. Miedo téngale a la pandemia, miedo téngale si se queda. Ahora, si usted es salvo, si vamos a ser arrebatados con Él, tenga paz, tenga tranquilidad, tenga gozo, porque no veremos estas calamidades. Dice, pero con respecto a la venida del Señor, versículo 1, capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la venida y nuestra redención con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice el Señor, no va a venir el Señor Jesucristo antes de que ocurran dos eventos. La apostasía que tiene que ver con la iglesia. La apostasía es los que una vez creyeron en Jesucristo y luego se volvieron atrás de haber creído en Él y se acordaron, dicen, no, vayamos de nuevo a hacer lo que antes hacíamos, vayamos a consultar a los adivinos, vayamos a consultar a los brujos, a los hechiceros, a la curandera, vayamos.
hacer tales rituales. Eso es apostasía. Haber creído en Cristo y luego volver a la creencia vieja. Eso es apostasía. Eso es darle la espalda a la fe que hemos tomado. Dice, no vendrá antes de que ocurra la apostasía, pero en el periodo de la apostasía también aquellos que han creído van a ser arrebatados. Y este es un gran periodo de apostasía, donde los que han creído en Cristo han dejado de creer y han dejado de creer aún en el arrebatamiento de la iglesia, porque parece una locura, pero el Evangelio, creer en Cristo es una locura. Y muchos dirían tal vez que, y entienda bien lo que digo, pareciera que el Evangelio no es para cuerdos, es para locos, porque la Biblia dice que el Evangelio para los que se pierden es locura, mas para nosotros, para lo que hemos creído, es poder de Dios para salvación, para milagros. Porque ¿cómo se entiende un milagro si no es a través de una locura? No se entiende una sanidad de un cuerpo enfermo, donde Dios hace todo nuevo. Pero el cuerpo puede pasar, pero lo que no se entiende es cuando tu alma está enferma y el Señor lo hace todo de nuevo y el Señor te da esa oportunidad. Antes estaba condenado al infierno, ahora sos ciudadano del reino de los cielos. Dice, porque no vendrá sin que se manifieste la apostasía, sin que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sí? Eso es cuando Él se sienta en el templo diciendo, a mí me adoran. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay algo que lo está deteniendo para que todavía no se manifieste. Algo lo está deteniendo. Ese algo es la iglesia. Y el Espíritu Santo que se derramó para la iglesia en el día de Pentecostés, en aquel aposento alto. Entonces dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Qué tremendo, hermano. Lo que lo está deteniendo va a ser quitado del medio. ¿Qué lo detiene? El ministerio de la iglesia en la tierra. Porque mientras el Señor todavía esté aquí en la tierra, el Señor mismo va a guardar a su iglesia y su iglesia no va a pasar por el esplendor de la gran tribulación. Pero dice el Señor que la iglesia va a ser quitada del medio. ¿Sí? La Biblia dice claramente, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Sí, ya se está moviendo, ya se siente. Por eso el coronavirus, por eso es lo que se viene con la economía. Mire, después de esto viene un golpe mortal a la economía. Acuérdese, vienen terremotos, vienen todas esas cosas. Dice, solo que hay quien al presente, ahora mismo, al presente, lo detiene. ¿Hasta qué momento? Hasta que él a su vez sea quitado del medio, porque tiene que ocurrir, sí o sí tiene que ocurrir estas cosas. Así que yo les invito a que usted pueda entender esto y quiera ser parte de la iglesia que va a ser arrebatada pronto. Mire, no es cuestión si quiero o no quiero, ese evento va a ocurrir. El tema es dónde querés estar. Si querés quedarte a pasar todo lo malo y sufrir muertes terribles, atroces, o simplemente en un abrir y cerrar de ojos desaparecemos de este mundo y de pronto aparecemos frente al Señor en las nubes y allí reinaremos con Él. Podés no creer que existe el cielo y el infierno, pero hacia allí vamos, o al cielo o al infierno. No nos quedamos en la tumba, ahí no termina todo.
Siempre hablábamos con mi mamá, decía, bueno, se va a ir a descansar. O con mi tía siempre hablábamos de, bueno, que los que se mueren se fueron a descansar. Y yo le digo, no sé, si fueron salvos se van a descansar. Ahora, si no arreglaron las cosas con Jesucristo antes de morir, le digo, ahí comienza el verdadero problema. Si lo que sufrieron en este mundo ni se compara al infierno. Y el infierno es real y allí vamos todos los que somos pecadores y no nos hemos arrepentido. Pero los que nos hemos arrepentido nos pueden decir, vos hacías tal cosa. Yo no quiero imaginarme todos los que dirían de mí, aquellos que me conocieron haciendo desastre. Y me dirían, pero vos estás hablando de Dios y vos hacías tal cosa. Hace unas horas mi prima me hablaba de un conocido de ese y me decía que era así como vos, vago. Y me reía. Ella quería que yo entienda cómo era este muchacho que también cambió de vida, que recibió a Cristo y cambió totalmente. Y ella me decía, para que vos entiendas, eras así como vos. ¡Wow! Decía yo, qué bueno que era tan pecador, pero que el Señor lo limpió. Que el Señor lo limpió. Realmente quiero decirles, hermanos, que no importa, dice en Isaías, si tu pecado fuere como la grana, si fueren como el carmesí, serán como la nieve, serán como la blanca lana. Y ese es el momento donde nosotros habremos escapado a la muerte y a la condenación eterna. Y para eso vino Jesucristo. No solamente para sacarnos de la condenación eterna, sino para librarnos también del mal que viene sobre la tierra, sobre toda la humanidad. Y eso fue un poco, esta es la introducción, todos estos días fue la introducción de un tema tremendo, de la segunda venida de Cristo, que estamos en principio de dolores, que todavía no es el fin, todavía no es la segunda venida de Cristo, pero que antes de la segunda venida de Cristo, la iglesia va a ser arrebatada y te puede asustar, te puede angustiar. Y mi intención no es asustarte ni angustiarte, sino decirte la verdad. Y tal vez en tu decisión, es tu decisión, como es mi decisión, y como le decía al principio, Dios no me manda ni al cielo ni al infierno, yo decido ir al cielo o ir al infierno. Y al cielo se va no a través de San Fulano, San Mengano, no a través de Buda, no a través de de aquel, sino a través de Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo quiero dejarles hasta aquí con esta reflexión, no sin orar, sin pedirle que usted abra su corazón y que analicemos día a día nuestros corazones para ver cómo estamos delante del Señor. ¿Sí? Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, quiero pedirte que bendigas cada persona que ha participado, que ha visto y los que van a participar. Bendice a los que aún han reenviado, Señor, esta transmisión. Señor, toca vidas a través de esta transmisión. Que te podamos recibir en nuestro corazón. Que dejemos nuestro pecado. Que podamos dejar de creer que somos buenas personas. Y entender que somos pecadores y necesitamos ser perdonados. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Dios mío. Bendice cada hogar. En el nombre de Jesucristo. Señor, si tú no has venido, Señor, abre puertas, bendice, Señor, sana a los enfermos, prospera a aquel que está necesitando, Señor. Dale, Señor, cada día el sustento diario, Señor. Bendice a los ancianos, a los que no te conocen. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Querido hermano, querido amigo que hemos participado juntos esta noche,
Dios te bendiga. Será hasta el día de mañana. Buenas noches, Gloria. Gracias por tu mensaje. Dios te bendiga, Cristóbal también. Dios bendiga a cada uno. Si Dios no ha venido todavía, si Dios quiere, será hasta mañana 20-30 horas. Estaremos comenzando un estudio similar a este. Si Dios quiere, hasta mañana. Dios te bendiga.